Ahí lo tenemos, el pájaro Canzani, Carlos Canzani, todos volando. ¡Te amo! ¡Te amo! Escucho la canción Oh, de lo la amo, lo Copa amo. América. Qué hitazo. Qué lindo joder. tenerlo, qué lindo tenerlo. Bueno, Chividón, ¡Ah, todo, pájaro! ¿cómo estás, pájaro? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo Buenos muy bien. días. ¿Qué hora es por ahí? Buen día, buen día. 4 de la tarde aquí. Se Mirá, acaba de bien. lanzar una especie de tormenta de verano que dejó No todo me oscuro. digas. Hay unos pececitos ahí en un charco. Mirá, Están re contentos, pero la gente así corriendo con los paraguas. ¿Estás viviendo en una zona más alejada de París? Sí, estoy afuera de París de hace 2 meses ya. Hace un tiempo que tenía ganas de volver a vivir fuera de París. Cuando llegamos con los Jaivas, aquel grupo mítico sí. de origen chileno, que después fue sudamericano, con quienes me junté en Buenos Aires, estuvimos viviendo en comunidad, éramos hippies, vivíamos en una comunidad, vivíamos 20 personas juntas en Acasuso, en un barrio en las afueras de Buenos Aires, y cuando nos vinimos a Europa, vivíamos en un castillo del siglo XVII, cerca de París, a 14 kilómetros de París. Pero bueno, ese es el gran suburbio de París, es como estar en Carrasco, digamos, una cosa así. Claro, claro. Bien. ¿Cómo es vivir en comunidad? Ya vamos a meter un poco en los proyectos actuales, en lo que estás, en repasando los hitazos que has hecho. Pero ¿cómo es eso de vivir en comunidad, de vivir en una comunidad hippie, en donde todos es de todos? En fin, digo, es un escenario extraño para quienes nunca atravesamos esa experiencia, ¿no? Bueno, ¿viste cómo es el tema de las relaciones humanas, ¿no? En su complejo. Vos tenés una familia y de pronto la familia está todo bien, se arma como una tribu familiar, que es como a mí me gusta vivir así a nivel del relacionamiento familiar. Pero después en las familias siempre hay historias, ¿viste? Hay historias que unas son agradables, otras a veces desagradables, hay desencuentros en la vida, gente que se separa, qué sé yo, hermanos que se pelean, o hijos que no se hablan más con los padres, ese tipo de historias en todos lados ocurren. Una comunidad es un lugar donde la vida te lleva y con los encuentros a formar una nueva familia, y es eso lo que pasa, o sea, vos te encontrás con gente con quien armás una especie de tribu familiar. Ajá. Tenés un montón de cosas en común que querés defender, que querés proteger o que querés, Reivindicar. hacer crecer una energía nueva y después aparecen los amores, la familia, los hijos que se van insertando dentro de la comunidad. Es como una tribu indígena, ¿viste? Qué lindo. Es un poco así la cosa. Es una experiencia muy buena, Qué lindo, muy sí. intensa. La verdad que sí. Pájaro, momento de parate, pausa mundial. Y viste que a uno le pega la nostalgia, ¿no? Todas las cosas que hice, uno estamos escuchando, esta es una maravilla que quedó en la historia de la música uruguaya, más allá que fue algo puntual con la música de Chividón, pero algo puntual por la Copa América, pero quedó en todos nosotros. Y me gustaría ir a tus comienzos, más allá de ese concurso en Freivento que ganás y te consagrás y ahí la gente te empieza a conocer con 17 años, pero me gustaría ir al Pocho y al Niato, a tu papá y a tu tío. Me gustaría ir por ese lado, ¿no? Este momento de uno empieza con la nostalgia, de repasemos un poco la vida de estos grandes hombres que, bueno, que te iniciaron a vos a nivel musical. Anduvieron buscando data, veo. ¡Ah! Te tengo. Te googleo todos los días. Gente de investigación. No, mirá, esos dos personajes que nombrás son dos columnas, las dos columnas de mi existencia desde el punto de vista humano y artístico, porque son hombres que me sirvieron de ejemplo y son dos de las personas que más me apoyaron en ir más lejos, ir a realizar mis sueños. A veces viste que los padres con el tema de la protección que tienen con los hijos, en la época que estábamos viviendo, además pues estamos hablando de los años 70, de los comienzos de los 70, estamos hablando de un Uruguay muy convulsionado, con muchos problemas de violencia a nivel política, y era un país que se estaba desmembrando de alguna manera y había una esperanza nueva que era la izquierda que se iba a convertir con el tiempo en un partido político válido, pero que en ese momento no tenía cabida ni aceptación en el espectro político tradicional uruguayo. Y bueno, y pasó lo que pasó, golpe de Estado, qué sé yo.
Dentro de todo ese clima, de toda esa efervescencia que había social y cultural en Uruguay, aparezco yo y un día le digo a mi viejo y a mi tío que me voy a intentar suerte a Montevideo, porque yo había ganado un festival que me permitía, en la teoría, ir a grabar un disco y cobrar un premio que nunca cobré. Ah, mirá. No, Era un montón de dinero que nunca lo vi, porque la gente que armó el festival después se disolvió todo eso y nunca se sabe qué pasó. Arrancaste bien, Nunca se supo qué arrancaste bien, pa. Qué momento. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que he contado algunas veces, que en aquella época existían los buses de la Onda, ¿se acuerdan? Sí. Claro. Los buses de la Onda eran los buses interdepartamentales que unían a ese Uruguay centralizado en todas las rutas hacia Montevideo, desde Montevideo hacia afuera, ¿no? Entonces, me acuerdo que me voy con una mochila y una guitarrita, me voy a tomar el bus de la Onda a conquistar Montevideo, y después en mis planes estaba conquistar el mundo, evidentemente. Tenía 17 años. Así que, con toda la ilusión del mundo, llego a Montevideo. La terminal de la Onda era ahí en la Plaza Cagancha, y entonces llega el ómnibus a Montevideo, y yo me bajo del bus y estoy agachado tratando de decirle al tipo que distribuía los paquetes que la mochila que estaba ahí era la mía, y mientras el tipo me la está dando, yo me doy vuelta, me levanto y atrás veo que había una chanchita, eran los vehículos aquellos de la represión de la época, una camioneta con unos milicos, y un milico gordo me toca el hombro y me dice: vení para acá. Entonces me pide los documentos, ni los mira, se los pone en el bolsillo y me dice: vos venís para adentro con nosotros. Y me llevan en cana. Bienvenido a Así Montevideo. fue mi llegada triunfal a Montevideo. Bienvenido a Qué Montevideo. tremendo, qué tremendo. No fue la única vez que estuviste preso, además, ¿no? Y además, de hecho, tuviste miedo. Bueno, sí, claro. Por lo tanto, decidiste preso. irte. Como toda mi generación, o sea, Claro, yo no soy víctima. Pero tomaste la decisión de irte. Digamos, soy parte de una historia. Pensando en tu seguridad, te diste, ¿no? Te fuiste, digo. Sabías que eras uno de los perseguidos. Digamos que sí, digamos que era una mezcla entre eso y las limitaciones que había en el medio artístico uruguayo. Cuando yo me fui, creo que se había ido todo el mundo, se había ido Viglietti, los limareños, no quedaba nadie. Y yo era un poco el líder de una generación que apareció, de la cual era parte, por ejemplo, gente como Jaime Ross, que fue uno de los músicos que me acompañaba en la época. Y después no quedaba esa chiquilinada, y después no quedaba más nada. Y bueno, y en un momento me contactan los Jaivas, que venían escapando del golpe de Estado en Chile, a instalarse a Buenos Aires, y me proponen juntarnos, porque ellos sabían que yo estaba cantando una canción de ellos que se llama Mira Niñita, en los últimos shows que estaba haciendo ahí en el Teatro de la Alianza Francesa. Y ellos tenían mi primer disco, por una cuestión de amigos en común. Entonces se les ocurre contactarme por amigos en común que teníamos, como digo, y me mandan a alguien a Uruguay, me traen una carta que me llega ahí a la Alianza Francesa y a los camarines, y a la semana siguiente yo decido irme a Buenos Aires a juntarme con ellos. Me invitan a grabar un par de cosas en un disco que estaban haciendo. Ahí yo me instalo de invitado en la comunidad de los Jaivas durante unos días. Y antes de irme, bueno, y me invitan a hacer un par de shows juntos. Tocamos en el Coliseo, hicimos un par de shows juntos en el Coliseo de Buenos Aires. Y antes de irme me proponen volver a Buenos Aires, a instalarme definitivamente y hacer una gira latinoamericana con ellos. Y fue así que me integré al grupo. Pájaro, ¿cómo se ve Uruguay a lo lejos? ¿O cómo se siente ser un uruguayo viviendo en el exterior, y cuando tenés que contar sobre nuestro país, qué es lo primero que decís? ¿Cuáles son tus sentimientos y tus pensamientos hacia Uruguay después de toda la historia que tenés, ¿no? Y de irte y bueno, y todo lo que te pasó. Bueno, obviamente Uruguay es un país que históricamente y eternamente estará asociado con el génesis del fútbol mundial. Eso es obvio. O sea que cuando vos decís que sos uruguayo, la gente te dice: ah, sí, Cavani. Claro, eso se llama en el fútbol. Antes era: ah, sí, Enzo Francescoli. O sea, o Mazurkiewicz. Cuando yo llegué acá, por ejemplo, y decía que era uruguayo, las chicas que yo encontraba
se morían con Mazurkiewicz. Me decían, ¡ay, Mazurkiewicz, ¿Mirá? qué lindo el golero de Uruguay! Fachero. Estamos hablando de esas épocas. Sí, sí. Uruguay es el fútbol, en primer lugar, y después Uruguay es un país que tiene una trascendencia importante, es cada vez más conocido, no tiene esa cosa flash así, de imagen potente y fácil de comunicar como lo es Brasil o México, pero es un país que tiene cada vez más su peso a nivel mundial, pienso. Pájaro, hablando de fútbol, a partir de México 86 Mundial, ¿vos arrancaste a relatar? Pues yo te tenía, obviamente, como uno de mis músicos predilectos, pero no sabía que relatás fútbol también. Comenta, claro. Sí, mira, la cosa empezó así. El diario Liberación, que es uno de los diarios más importantes de Francia, Sí. y la radio Europa 1, que también es una de las radios más importantes de Francia, había gente ahí que yo conocía, que de vez en cuando me hacían entrevistas y qué sé yo, y un día me invitaron a un programa de fútbol, Sí. a hablar al programa de fútbol, y de esa invitación surgió el tema de invitarme a jugar en un equipo de fútbol que se hacía, que iba a empezar a hacer la preliminar del Paris Saint-Germain en todos los partidos. O sea que íbamos, por ejemplo, un sábado, suponete, a Marsella, con el Paris Saint-Germain jugábamos, después nos quedábamos a comer con ellos y nos volvíamos. Ellos se volvían por un lado y nosotros por otro. Qué lindo. Y y al sábado siguiente o al domingo siguiente se jugaba en París, o sea que no jugábamos en París, pero cada vez que París jugaba afuera, con ese equipo de Europa 1 y el diario Liberación, que después se juntó la gente de los periodistas deportivos del diario El Equipo, que es el diario más importante deportivo de acá, se armó un equipo de fútbol, y en ese equipo de fútbol siempre había un montón de ideas y de cosas que salían de ahí. Y un día, hablando así en un café después de un partido, me dicen, pero vos que conocés pila de la historia del fútbol sudamericano, qué sé yo, mirá, se viene el Mundial, ¿por qué no venís a comentar con nosotros? Y me invitaron a comentar el Mundial en México. Y de ahí para adelante, con todas esas relaciones que hubo, terminé comentando hasta el Mundial pasado en Rusia. Qué grande, Qué qué grande, grande. Bueno, y comento Copa América y comento mundiales, sobre todo los partidos donde juegan equipos sudamericanos, Claro. no solamente Uruguay. Y hablando de Copa América, el himno, la canción de la Copa América del 95 se instaló yo digo en parte de las emociones que tenemos los uruguayos. Sí, claro que ¿no? sí. Ahora, Pájaro, contanos un poco cómo surge la propuesta para que te hagas cargo de la canción y además también si te costó tomar la decisión, porque es todo un riesgo, ¿no? Hacer un tema para vincularlo a un evento específicamente, que sea masivo, que sea realmente popular, es asumir un riesgo para un artista también. Bueno, les voy a contar una vez más la anécdota de cómo surgió el asunto. Yo estaba presentando un disco en París y París estaba lleno de afiches, había unos afiches grandes en colores, súper lleno París de afiches, y sobre todo en la zona del Teatro de la Bastilla, de un teatro en la Bastilla, que era donde estaba tocando varios días seguidos, había muchos afiches, y dio la casualidad de que la gente de la agencia McCann Erickson venía a un congreso de publicistas en Francia, y cuando pasaron por París, el congreso era en Cannes, en el Palacio del Festival del Cine de Cannes. Pero llegaron a París, salieron a caminar por París, qué sé yo, a comer, a tomar algo. Y cuando llegaron a la Bastilla vieron que estaba lleno de sus afiches míos. Y uno de los que estaba ahí era el querido, famoso Macuna Ima, que ya nos dejó hace poco tiempo, desgraciadamente, un personaje muy querido de los medios y de la poesía uruguaya. Y Macuna Ima empezó a caminar por la calle y decía, pero ese es el Pájaro Canzani, ese loco es uruguayo. Había algunos que no me conocían en el equipo de la agencia. Y entonces, bueno, vino toda esa historia de que él vio lo que estaba pasando en París, y después que se volvieron a Montevideo, como ellos estaban ocupados de la parte de comunicación de la organización de la Copa América, con la publicidad y qué sé yo, en un par de campañas que tenían que hacer, en un momento surge una reunión con gente de la AUF
con la agencia y algunos de las empresas más importantes de la publicidad de la Copa América, y en esa reunión él dice, yo tengo el personaje para hacer la música del oficial de la Copa América. Todos lo miraron y él dijo, está el Pájaro González en París, lo acabamos de ver allá, es impresionante lo que está pasando. Y es un tipo que tiene toda una cosa nueva, rock, qué sé yo, y estaría bueno probar otra cosa que no sea la murga, el candombe y esa cosa nostálgica. Y todos dijeron, bueno, vamos a probar. Y entonces ahí mismo, ese mismo día, el mismo momento, se me contactaron, me llamaron, y yo estaba preparando esa canción que se llamaba Rock and Rolleando. Qué grande. Que decía rock and rolleando, rock en Latinoamérica, rock and rolleando. Y mientras eso me explicaban que me querían proponer que yo hiciera la música oficial de la Copa América, mientras me explicaban eso, yo estaba con un lápiz y un papel cambiándole la letra a la canción. Claro. Instantáneamente. O sea que cuando terminó la canción, cuando terminó la conversación, yo prácticamente tenía la canción armada. Así que al día siguiente hice el demo, se lo grabé y les dije, bueno, la idea es esta. Se juntaron de nuevo, me dijeron, sí, vamos arriba, lo hacemos. Me dijeron, bueno, decinos cuánto va a costar la producción, qué sé yo, armé la producción, grabé el tema y a la semana siguiente les mandé la canción definitiva. Y en diciembre, eso fue como en noviembre, y en diciembre se hizo la presentación de la Copa América oficial en Punta del Este, y se hizo el sorteo de serie, porque había que sortear dónde iban a jugar los países, en qué estadios y qué sé yo. Y ahí nos volvimos a encontrar con Enzo Francescoli, que vino a la ceremonia a participar como el embajador del fútbol uruguayo. ¿Fue lo mejor que te pasó como músico? Me imagino que es el sueño de muchísimos músicos. No, pero es una oportunidad que se da por ese secreto, el viejo secreto de que en realidad el suceso es estar en el lugar justo, en el momento justo. ¿Viste? Te podría haber pasado 50.000 veces de haber tenido la posibilidad de hacer algo y no estabas en el día que estaba pasando eso, o en el lugar donde alguien estaba buscando algo. Y bueno, es un poco esto el suceso, porque los músicos trabajamos todos los días, claro. La gente... Sí, pero no todos los sabe. días ¿no? Surge esa oportunidad de que mucha gente esté cantando tu canción, ¿no? De estar... como te digo, a veces de ser tan gané popular. un concurso de circunstancias. Claro. Si querés, gané un concurso de circunstancias, o sea, se dio así la cosa. Y bueno, yo estaba ahí, la gente vio lo que estaba pasando, y si esa gente de Macanel yo no hubiera venido a París, yo nunca hubiera hecho la canción de la Copa América. Y tocó con Alvarito Gutiérrez después. Alvarito Gutiérrez, claro, sí señor. Sí, señor. Exactamente. Pájaro, estamos escuchando la letra, el arte de mi país, porque generalmente es muy comercial, los temas de mundialistas, bueno, la Copa América, poca letra y algo pegadizo, ¿no? Y acá hay una profundidad, vos escuchás la letra y tiene una mística maravillosa, lo que escribiste Bueno, vos. voy a contar Pará, eso, ¿no? Le voy a Pájaro, contar una cosa cortita, y ya me contás eso, perdóname. ¿Escuchaste el tema de Gente de Zona de la Copa América 2021? Que te pido No me hagas quedar mal con el gremio. Son colegas, no se puede. No, decí la verdad. Los músicos no hablamos mal de los músicos. No estoy hablando La canción mal. me gusta. Te siguió los La pasos. canción no me gusta. No te gusta la canción. No, O sea, la canción no representa el fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol esa Y mucho canción. menos al fútbol sudamericano. Además, que me perdonen mis amigos cubanos, que son muchos. Cuba es un país que juega a la pelota, es decir, juegan al béisbol, Sí. lo que ellos llaman la pelota. No tienen ni idea de lo que es el fútbol, los cubanos todavía, desgraciadamente. Espero que algún día empiecen a jugar al fútbol y se organicen para jugar al fútbol y participen en la Conmebol, pero por ahora los cubanos no conocen la cuestión del fútbol, el lenguaje del fútbol. En Uruguay, como digo siempre yo, cualquier chica te saca una metáfora de fútbol y es una cosa popular. Tal cual. Todo el mundo habla de fútbol, los niños, los viejos, todo el mundo. El fútbol el fútbol es el arte de mi país. El arte de mi a país. eso me refiero Total. cuando digo el fútbol es el arte de Uruguay. La gente sabe de qué se trata. Y ahí lo ves. Cuando comparás las dos canciones lo ves. No tiene nada que ver, nada que ¿Qué ver. querías contar, Pájaro? ¿Que ibas a contar algo cuando...? Eso, justamente, Eso que de hablar. esa frase del fútbol es el arte de mi país. Estábamos en una cena con un montón de amigos en París y hablando de fútbol de gente de distintos países, en esas reuniones que te digo que siempre estábamos viendo un partido, terminamos, y yo saqué un asado, nos pusimos a comer y alguien me dice, pero
¿cómo es ese secreto de que Uruguay cada 2 o 3 años saca un jugador que le rompe todo y cuando vos pensás que esa generación se está terminando aparece otra nueva? Y yo les dije, ¿sabés lo que pasa? Que el fútbol es el arte de mi país. Claro. Le Y acá dije, está el gol de Pablo, acá está el gol de Pablo, el empate con cuando Brasil. dijiste la letra de la canción, me acordé de Claro. eso y lo puse. Pájaro, vos además digo, jugás muy. Qué jugás golazo muy- de mirá qué Bengochea. golazo, por Dios, Tafarel. Qué golazo de sacalo. Bengochea. Tremendo gol. Vos, además, Qué golazo. está aquello de que la canción es divina, pero Uruguay gana la Copa, ¿no? Entonces, Sí, le da. las Bueno, canciones claro. perduran también, se asocian El exitismo. a momentos de gloria o gratos, en todo caso, para la sociedad. Pero te decía, vos jugabas al fútbol. Yo vos siempre jugué al fútbol. Pudiste Jugué al ser, fútbol hasta hace 4 años. pero pudiste ser un futbolista profesional, vos. Sí, yo, o sea, a mí me vinieron a buscar varias veces para jugar en clubes. ¿Y qué pasó? ¿Por Yo qué jugué- no? ¿Pudo jugué más en la clubes desde música? los 5 años. Jugué en clubes de los 5 años. Mirá, yo estaba jugando en primera división en Fraiventos y a los 16 años me vinieron a buscar para yo estaba jugando en la tercera, me vinieron a buscar un día, vino un técnico a hablarme a casa y a hablar con mi viejo y les dijo, mirá, al chiquilín lo vamos a llamar, lo vamos a empezar a probar en la primera, y va a empezar a entrenar con la gente de primera. Entonces le vinieron a hablar a mi viejo, y le dijeron que bueno, que tratara de que yo no saliera, que el fin de semana me cuidara, que no fumara, que no chupara, qué sé yo. Bueno, en fin. Bueno, me fueron a buscar a Una mí. conversación así de responsable con mi viejo. Claro. Y ahí mi viejo después de la conversación me dijo, bueno, tenés que portarte bien, tenés que cuidarte. Yo pues ya tenía el pelo largo, andaba haciendo cualquier cosa. Y bueno, y y jugué 2 o 3 partidos en primera y en el último partido que jugué en primera, en el Parque Liebig, el famoso Parque Liebig de Claro, Fraiventos, sí. que hago un gol en el primer tiempo, hago un gol de afuera del área, y jugaba de 8 yo. Y termina el primer tiempo, me pegan un zapatazo tremendo en la rodilla y me sacan en camilla. Y bueno, yo tenía como para 3 meses de recuperarme el menisco y reeducación y qué sé yo. Es largo, ¿viste? 3 meses más 3 meses o 6 meses. Para un chiquilín de 16, 17 años, ¿viste? Olvidate. Es tremendo. Y yo estaba full con la música. Y ese parate en el fútbol a mí me dio más empuje todavía para escribir canciones. Yo solamente era muy porfiado, yo solamente cantaba canciones mías, no hacía covers como hacía todo el mundo. Y justo en ese momento aparece un agente de Montevideo que anda buscando talentos para ese famoso festival que se hizo en el Parque Arriague de Salto, un festival nacional donde se buscaban nuevos talentos y aparecía confirmándose una banda como el Totem, por ejemplo. Claro. Estaba Días de Blues, estaban todas esas bandas que estaban apareciendo en ese momento. Yo aparecí ahí, bueno, me va bien el festival y ese festival, ganar ese festival a mí me permite imaginar que yo iba a hacer una carrera profesional de músico y no iba a hacer otra cosa. Me gustaba mucho también la arquitectura. Hubiera querido ser arquitecto. Muchos de mis amigos son arquitectos, no se dio, pero bueno, la vida creo que lo eligió bien. Fuiste Por mí, arquitecto de tu eligió. propio destino, Sí, en todo señor, caso, sí, afortunadamente señor. para nosotros que Además, disfrutamos de tu arte. no aguantaba los 90 minutos. No, Se no. cansaba ni antes.